Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos en un nuevo video. Este día les voy a indicar cómo empezar una cama de lombriz, cómo iniciar una lombricompostera, ya que siempre me preguntan qué debo colocar antes de poner a nuestras lombrices en el piso. Este ejemplo que les voy a indicar es el que yo aplico en todas las camas que tengo a mi disposición. También aplica para cualquier tipo de cama, sea construida en madera o alguna tina plástica, incluso si es alguna lombricompostera en baldes. Como se pueden fijar, esta cama es de bloques con cemento, tiene aproximadamente 1 metro de ancho por 2 metros de largo y 60 centímetros de altura. En su base tiene una inclinación para recoger los lixiviados, tiene una malla sombra. A propósito, tengo un video cómo construir una cama de lombriz desde cero, les dejaré el enlace por aquí arriba. Lo que nosotros debemos hacer es tratar de evitar mucho estrés a las lombrices durante el traslado hacia su nueva cama, y en una forma de ayudar debemos colocar una capa aislante entre el piso y las lombrices. En mi caso lo que utilizo es una capa delgada de hojarasca, como pueden fijarse en ese costal tengo hojarasca. También en una forma de reciclar utilizo cartones viejos que tengo almacenado, y de la misma manera los cartones donde vienen los huevos. Esta hojarasca que tengo aquí es la que utilizo para el sustrato de las plantas del vivero. Como pueden fijarse, está todo seco, incluso hay hojas grandes. Si ustedes desean pueden hacer pedazos más pequeños, aunque no tiene mucha importancia, pueden colocarla así. También aquí tengo los cartones, entonces lo que haré será cortar los cartones en pedazos más pequeños y colocar junto con la hojarasca en toda la cama. Bien, he colocado la hojarasca, como pueden fijarse. También he cortado los cartones, lo he hecho pedazos pequeños. Se ha formado aproximadamente una capa de 5 centímetros, eso sería lo recomendable. Si ustedes tienen más cartón pueden colocar más cartón, no hay ningún inconveniente. Incluso pueden colocar papel periódico. En este punto lo que debemos hacer es mojarlo totalmente, ya que debe estar muy húmedo todo, totalmente mojado. He colocado abundante agua, como pueden fijarse, he mezclado todo. Así debemos mantener toda nuestra hojarasca que hemos colocado. A propósito, por aquí es donde drenan los lixiviados. Estuve recordando algo que quería mencionarles. No importa si los cartones son de color. En esta época ya toda la tinta es vegetal, así que no hay ningún inconveniente en colocar cartones que tengan color, que sean de color. Lo siguiente que haremos será colocar nuestras lombrices. Como pueden fijarse, aquí están las lombrices. Están con su sustrato. Estas lombrices las estoy recogiendo de una cama que tengo. Estoy separando para poder recoger el humus. Aproximadamente calculo que estarán aquí unas 5000 lombrices. Lo que haré será colocar directamente sobre toda la hojarasca. Ya les indico. Bien, hemos colocado todas las lombrices que trajimos, como pueden observar. Otra pregunta que me hacen frecuentemente es con cuántas lombrices se debe empezar una cama de lombriz, una lombricompostera. Basándome en la experiencia les puedo informar que mínimo sería, hablando en cantidades, 1000 lombrices por metro cuadrado. En esta cama tiene 2 metros, sería 2000 lombrices como lo mínimo, como una base para empezar. Por otro lado, si ustedes desean obtener una mayor producción, más rápido todo, sería 2000 hasta 3000 lombrices por metro cuadrado. Todo dependerá de la cantidad de lombrices que puedan adquirir. Lo siguiente que haremos será humedecer todas nuestras lombrices, toda nuestra cama. Utilizaré esta regadera y haré todo este sencillo paso. Mojaremos toda nuestra cama. Y continuando con el video, en este punto, si ustedes desean pueden colocar una capa delgada de alimento, o lo pueden dejar así por unos 2 o 3 días hasta que las lombrices se acoplen a su nueva cama. En mi caso, como para mostrarles lo que hago, colocaré una capa delgada de estos vegetales que conseguí de la cocina. Colocaré a todo lo largo de la cama. Por esta ocasión coloqué una capa delgada de vegetales y frutas, como pueden fijarse. Así se haría durante todo el proceso hasta llenar la cama de lombriz. En las siguientes ocasiones se colocará una capa más gruesa de unos 2 o 3 centímetros. Y si ustedes han visto los otros videos en mi canal sabrán que nosotros colocamos directamente los vegetales a las lombrices, no es necesario compostarla.
ya que hemos aprendido con los años que las lombrices se alimentan muy bien. Así es como queda, miren. Aproximadamente calculo que para llenar toda esta cama a una altura de 50 centímetros nos tomaría mínimo unos 5 meses. Todo depende de cómo cuidemos a nuestras lombrices, el tipo de alimento que coloquemos. Recuerden que debemos mantener una buena humedad, también cuidar el pH y la temperatura. Y por último, lo que les recomiendo es cubrir nuestra cama de lombriz. El alimento pueden utilizar una tela tipo costal o pueden cubrirlo así como está aquí, miren, con hojarasca. Con eso evitamos que se acerquen las moscas, también ayudamos a las lombrices que mantengan la oscuridad y la humedad. Y en este tanque lo que sé colocar es esta plancha tipo policarbonato para cubrirlo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.